Bienvenidos a una nueva edición del programa Arte y Cultura Cayetano. Soy Cecilia Ugaz Calderón, directora del Centro Cultural de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en esta ocasión vamos a contar con una entrevista a la directora María Barea, directora de la película Antuca, que forma parte del primer ciclo de cine Mujer y Trabajo que vamos a proyectar dentro del Centro Cultural. Este evento forma parte de la conmemoración por el Mes de la Mujer y también por el Día de las Trabajadoras del Hogar. Hola María, muchas gracias por estar aquí. Tú eres invitada de este primer ciclo de cine Mujer y Trabajo. Vamos a proyectar la película que tú has dirigido, que es Antuca. Y cuéntanos, tú eres considerada una pionera en la cinematografía nacional, porque eres una de las primeras mujeres que ha dirigido películas, documentales. Cuéntanos de tu experiencia. ¿Cómo ha sido ingresar a este campo audiovisual donde generalmente en los años 70, 80 había mayores productores varones? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los organizadores de este ciclo de cine. Podría decirte que yo entré al cine un poquito de casualidad. Lo que a mí me apasionó desde siempre fue el arte dramático. Yo quería actuar, en fin, desde chiquita me encantaba y siempre destacaba en el colegio, en las actuaciones, pero también siempre tuve mucha inquietud social y necesitaba también canalizar un poco esas inquietudes y pensaba que a través de... Pensaba en un teatro contestatario que en esa época era casi inexistente. Y bueno, cuando pude empezar a dedicarme al teatro, porque yo me casé muy jovencita, y bueno, el que fue mi esposo era un chico muy tradicional y no consideraba compatible una vida pues de familia con el arte, ¿no? En general, como era. Y de alguna forma sigue siendo. Entonces yo me sentía un poquito frustrada, pero tenía la esperanza que un día él cambiara también de mentalidad. Pero desgraciadamente enviudé muy jovencita, tenía 23 años. Y después del trauma que representó esa etapa de mi vida, y pensé pues que debía de hacer lo que siempre había soñado. Y empecé a estudiar teatro, no a nivel superior, sino a nivel de un instituto que era el Reinaldo D'Amore, en el Club de Teatro de Lima. Y cuando yo ya estaba haciendo mis pininos en el teatro, había impulsado, había creado con otros actores, con otras personas que ya tenían una trayectoria, habíamos creado una asociación. Y yo, bueno, de pronto me convertí en la productora. Por condiciones personales, porque era, digamos, la más activa. Y cuando ya estábamos montando una obra de teatro, me acuerdo Los Criminales en la Cabaña, conocí a Lucho Figueroa, un director de cine cusqueño que había participado, era un correalizador de la película Cuculi, la primera película hablada en quechua, la primera película que aborda un tema, digamos, cultural del mundo andino y todo eso. Y yo me quedé fascinada de ver las posibilidades del cine.
sobre todo como medio de comunicación masivo. Y me sentía un poquito frustrada porque el teatro en esa época era muy convencional, ¿no? Y muy elitista. Entonces, Lucho Figueroa me persuadió, me convenció de que el cine era mi camino. Y yo empecé casi ahí nomás, empecé a trabajar con él como asistente de producción. En ese momento estaba por promulgarse la ley de promoción cinematográfica. Todavía, bueno, se discutía, pero había la esperanza que se diera una ley de cine. Es así como yo el año 71 empiezo a trabajar primero como asistente de producción de Lucho Figueroa. Y de ahí tú también has formado parte del grupo Chasqui, has conformado también este grupo Warmi de mujeres cineastas, ¿no? ¿Por qué la importancia de crear un grupo así? Y también cómo ha sido tu experiencia con el grupo Chasqui. Antes del grupo Chasqui, todavía con Pucara Cine, después de producir las películas Los Perros Hambrientos y Jaguar Fiesta, donde yo tuve una participación en todo el proceso. Aprendí muchísimo, porque, bueno, me involucré en todas las etapas de producción y de realización de una película de largometraje. Yo antes ya había tenido una experiencia con Jorge Sanginés y también con alguna película comercial. Entonces, yo empecé, ya tenía yo siempre una actitud crítica frente al rol de nosotras las mujeres en la sociedad en su conjunto. O sea, yo tenía, digamos, por instinto, porque yo no había participado, no había pasado por una universidad, no tenía estudios, tampoco había tenido mayores relaciones que ejercieran una influencia, ¿no? Pero yo tenía por instinto una rebeldía. Y empecé a cuestionar, digamos, el rol de las mujeres tanto en las historias de nuestros propios literatos como en el cine mismo. Y tuve la posibilidad de realizar yo el primer documental, la primera película, el año 80, y tenía distintas opciones, pero siempre las opciones que yo tenía era tener a una mujer empoderada como protagonista. Y conocí a través del movimiento Manuela Ramos a una dirigente que era la señora Rosa Dueñas. En ese momento la organización de las mujeres en los barrios era un movimiento pionero. No había muchas mujeres organizadas en los barrios populares de Lima. Y esto era un fenómeno que se daba en el pueblo joven El Planeta, que está en la margen izquierda del río Rímac. Entonces, cuando conocí a Rosa Dueñas y conocí ese club de madres que se llamaba Aurora Vivar, me pareció que era un tema muy importante que había que destacar. Y es así como propongo para esa serie de películas, porque fue una serie de películas que se llamó Las mujeres vistas por sí mismas. El productor era un alemán. Y Mujeres del Planeta fue una de 8 películas, pero fue una de las más reconocidas. Tuvo un premio al Festival de Leipzig, un premio importante. Y bueno, después de Mujeres del Planeta, que fue el año 81, yo ya tenía 10 años trabajando en cine, el año 82 surge la idea de... Conocí a Stefan Kaspar
que tenía el proyecto de Gregorio. Y él quería hacer Gregorio con una mujer. Y yo tenía en ese momento como compañero a Fernando Espinosa y habíamos trabajado con Alejandro Legazpi, que había hecho la dirección de fotografía. Entonces, intercambiamos ideas y vimos la posibilidad de formar un equipo de trabajo, ¿no? Y organizarnos en función de un proyecto bastante ambicioso. Y ese proyecto se llamó Grupo Chasqui, que se fundó el año 82. A mí me resultó muy difícil la relación. En el grupo éramos 5, eran 4 varones y yo era la única mujer. Pero yo era la que tenía, digamos, más experiencia en lo que tenía que ver la producción de un largometraje, ¿no? Y sobre todo lo que era el mundo andino y el tema de la migración. Entonces yo sentía que nunca se tenían en cuenta mis opiniones, ¿no? Sentía lo que se llama un ninguneo permanente, ¿no? Y eso en lo que tuvo que ver con el casting, porque hubo un momento, inicialmente la idea era un trabajo colectivo, pero yo no estaba convencida porque sé que por su misma naturaleza es muy difícil conciliar las ideas de varias personas, ¿no? Entonces, por la misma naturaleza del cine, entonces yo pienso que siempre tiene que haber un director, alguien que sea el director de la orquesta. Todos los roles, ¿no?, son importantes. No es que uno sea más importante que el otro, pero yo sentía que eso no funcionaba, pero es que había como una cierta inseguridad en compañeros en aceptar de que debíamos de definir roles, sea cual sea, definir roles. Sin embargo, mis criterios no eran tomados en cuenta, ¿no? Incluso yo, como había trabajado ya varias películas en la sierra, conocía lo que era el trabajo en el mundo andino, etc. Propuse la parte de la sierra de Gregorio, propuse un pequeño guión porque era muy difícil que se pudiera. Cada uno tenía una película en su cabeza. La idea era hacer un trabajo colectivo, pero eso no era bastante utópico, porque cada uno tenía un Gregorio en su cabeza, ¿no? Bueno, yo me di cuenta que el tiempo corría, el presupuesto se agotaba y había que avanzar paralelamente con la producción. Y entonces, propuse desligarme del equipo de realización y ocuparme de la producción, buscar, hacer el casting, buscar las locaciones y todo lo demás. Y perfecto, todo estaba muy bien, pero yo les propuse, como ninguno de ellos tenía mucha experiencia o casi ninguna experiencia en el mundo andino, les dije, yo voy a proponer un pequeño guión para la parte de Gregorio en la sierra. Bueno, nunca lo vieron, ni siquiera lo vieron, ¿no? Entonces todo eso me fue frustrando, ¿no? Y llegué a la convicción que terminando Gregorio, yo tenía que hacer mi propio camino. Por eso, después del estreno de Gregorio, yo renuncié a Chasqui.
Pero conformas luego un grupo Warmi. Este grupo es conformado por mujeres, de apoyo para las realizadoras. ¿Cómo fue? Exactamente. Antes estuve también haciendo algunas cosas. Hice una película sobre andahuaylas. Hice un documental que se llamaba Porque quería estudiar. Bueno, ya eso fue con Warmi prácticamente. Pero entre tanto ya nos fuimos formalizando con el apoyo de otras compañeras, pero como quiera que había muy pocos recursos y cada una tenía que resolver el asunto de su sobrevivencia, igual que yo, ¿no? Yo tenía otras actividades económicas. Entonces, fui abordando el proyecto de Antuca, que ya yo lo venía pensando desde que trabajé en Mujeres del Planeta, porque ahí comprendí a través de los testimonios de todas estas señoras, que la mayoría eran mujeres de origen campesino, analfabetas, quechua hablantes, madres solteras o abandonadas. Entonces comprendí que ese era me comprometí, ¿no?, a trabajar sobre ese tema. Y es así como empiezo a trabajar el proyecto de Antuca con la ilusión de poderle dar una difusión masiva, ¿no? Porque la condición de la trabajadora de hogar en ese momento era prácticamente de una semi-esclavitud, ¿no? Se solicitaba empleadas para todo servicio, no tenían horario y Menos derecho laboral. ningún tipo de beneficios ni nada, ¿no? Entonces, es por eso que yo quise hacer Antuca y me relacioné con la Asociación de Trabajadoras de Hogar, que ahora se llama IPROFOT, y tuve el gran apoyo de mi amiga Victoria Sabio, una mujer muy comprometida que trabajó mucho en defensa de las niñas y adolescentes trabajadoras de hogar. Y es así como fui con el apoyo de estas compañeras desarrollando primero el guión y buscando los recursos mínimos, porque se trabajó con recursos mínimos, y la mayor parte de las que realizamos Antuca fuimos mujeres, ¿no? Claro, y tú has escrito la historia, el guión de Antuca, además de la dirección. Me comentaste que la habían grabado en Cajamarca. ¿Cómo ha sido el proceso con los actores? Tú también sales en la película. Sí. Bueno, el guión se basa en historias reales, ¿no?, de trabajadoras de hogar, organizadas en el IPROFOT, pero también en historias de esas mujeres del planeta que me contaron sus historias de vida, y siempre era la misma historia, ¿no? Incluyendo a Rosa Dueñas, que es la lideresa de estas mujeres del planeta. Antuca me dio muchísimas satisfacciones, porque por primera vez yo sentía realmente que podía expresarme tal y cual yo lo sentía, como yo lo quería, ¿no? Que yo creo que Antuca es la película donde yo me siento más representada, digamos, que refleja todas mis inquietudes y mi compromiso en lo que tiene que ver con lo social, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas en relación a cómo veo yo la condición de la mujer en el cine ahora, pues diría que se ha avanzado muchísimo.
¿no? En lo que tiene que ver con el rol. La mujer ahora ha tenido más posibilidades de poder expresarse, y eso se refleja, ¿no? en, en las películas, porque el tema del machismo, de la cultura machista, es algo que está en la sociedad en su conjunto. O sea, las mujeres muchas veces no somos conscientes cuán machistas somos, porque nosotras mismas a veces nos hemos limitado porque no nos sentíamos capaces, porque nos inculcaron que nosotros teníamos que estar detrás de, ¿no? Nunca al lado, detrás de. Entonces, eso es lo que, bueno, evidentemente no, el Perú no es una excepción, al contrario, es un reflejo de lo que ha pasado en el mundo entero. O sea, el que las mujeres ahora puedan cada día más expresarse por sí mismas es relativamente reciente. ¿Cuántas obras en el cine, en la literatura, en las artes plásticas no fueron reconocidas porque no se aceptaba que una mujer pudiera tener talento, pudiera tener algo que decir y que expresar? Vale la pena reflexionar sobre que tenemos que trabajar primero con nosotras mismas, ¿no? Combatir el machismo que nosotras llevamos dentro, porque nosotras mismas nos hemos limitado, porque eso de que teníamos que estar siempre detrás de, ¿no? Nunca al lado de. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, en mi época, las mujeres siempre éramos las facilitadoras de nuestros compañeros, ¿no? No nos atrevíamos al menos en mi caso, creo que la mayor parte de los casos, se pueden mencionar muchos nombres, pero siempre era él el creador y ella la productora, la facilitadora, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado. Hay muchas jóvenes mujeres muy empoderadas, muy valientes, muy contestatarias, pero creo que todavía mucho tenemos que trabajar con nosotras mismas, porque no somos la excepción. Ni el cine en el Perú es la excepción, ni en el mundo es la excepción. Conocemos cómo es que las mujeres fueron ninguneadas a lo largo de la historia, en todas las disciplinas, en todas las formas de expresión artística, en la literatura, en el teatro, en el cine, sobre todo en la literatura, en las artes plásticas, en la cinematografía. Las mujeres no podían tener voz propia, tenían que firmar muchas veces el marido, ¿no? El marido era lo que llaman en la literatura el negro, ¿no? El que firmaba por ellas. ¿Cuántos casos hay en todo el mundo? Y el Perú no ha sido nunca la excepción, pues. Claro, nosotros hemos recibido la influencia también del movimiento feminista y creo que tenemos que seguir. Yo nunca he sido militante, pero sí me considero feminista porque siempre he tenido un enfoque de géneros, siempre he sentido y he comprendido muy temprano que nosotros tenemos una perspectiva diferente
debemos de tenerla, porque nosotros podemos contribuir mucho al cambio de la sociedad, para empezar como mujeres, como madres, que somos las principales responsables de la educación de nuestros hijos, somos las llamadas a educarlos con un concepto de igualdad de género, ¿no? Yo recuerdo que en muchas familias escuchaba yo, atiende a tu hermano, ¿no? Claro. Las mujercitas tenían que atender al hermano, al padre, o los varones siempre eran los primeros. Entonces, pues, somos nosotras las que tenemos que cambiar. De verdad, felicitaciones porque tú has abierto camino para muchas mujeres realizadoras, directoras. Gracias por el trabajo que has venido realizando y muchísimas gracias por participar en este primer ciclo de cine de Mujer y Trabajo, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar esta interesante entrevista con María Barea. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, tanto en el Instagram como en el Facebook, para que puedan conocer de nuestros próximos eventos y acompañarnos. Y también ingresar a la página del canal digital cayetano.plus. Muchísimas gracias.